Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. En los primeros días del nuevo año, las líneas del frente de la guerra entre Ucrania y Rusia comenzaron a estallar nuevamente. Esta semana se produjeron incidentes muy críticos en el campo de batalla, donde la violencia y la tensión no disminuyeron ni un segundo. Nos vamos a Donetsk, nuestra primera parada, sin perder tiempo. Hemos sido testigos de los sorprendentes ataques de las fuerzas ucranianas en esta línea del frente en los últimos días. Especialmente unos días antes del Año Nuevo, los preparativos de los soldados ucranianos en el área del frente entre la ciudad central de Donetsk y Makivka fueron bastante notables. Incluso la inteligencia rusa estaba publicando informes de que podría haber un ataque de Kiev en esta región. Con el despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los sistemas de misiles de largo alcance HIMARS en puntos estratégicos que pueden apuntar a la carretera de conexión entre la ciudad de Donetsk y Makivka, las afirmaciones sobre posibilidades de ataque han aumentado mucho más. Las fuerzas ucranianas avanzaban silenciosamente en dirección a Makivka. En el grupo del ejército de Kiev que avanzaba hacia Makivka también estaba el equipo de fuerzas especiales ucranianas que podía apoyar a las unidades de artillería HIMARS desde tierra. Todo estaba pensado y todos los preparativos estaban completos para el ejército de Kiev. En la víspera de Año Nuevo, la operación de ataque de las fuerzas ucranianas comenzó cuando el primer misil HIMARS golpeó la gran base militar rusa en Makivka. El ataque, que contó con el apoyo de las tropas especiales ucranianas con la operación terrestre, avanzaba con bastante violencia. Las direcciones de disparo de los misiles de largo alcance HIMARS indicaron que las fuerzas ucranianas estaban cruzando fuego en esta enorme base militar rusa. Se afirmó que más de 400 soldados rusos murieron como resultado de los ataques. Después de que las fuerzas ucranianas destruyeran la gran base militar rusa en Makivka, continuaron su camino. Esta victoria en Donetsk comenzó a afectar directamente los conflictos en la ciudad de Bakhmut. Con la pérdida de Rusia de cientos de soldados en la base militar de Makivka, las fuerzas ucranianas en esta región se dispusieron a ayudar a sus camaradas en Bakhmut justo después del ataque. Se cree que las fuerzas ucranianas, de las que se dice que avanzan en dirección a Horlivka, pretenden llegar a Zaitsev, porque hay áreas de reunión de tropas rusas y muchos depósitos de municiones en esta región. Las tropas invasoras en Osarianivka también se movieron hacia el área, especialmente para apoyar la línea del frente de Zaitsev. Pero el objetivo de las fuerzas ucranianas, después de eliminar a los invasores en Zaitsev de esta línea del frente, es llegar a los frentes del sur de Bakhmut, a través de Andriivka. La razón de esto es bastante simple. Hace unos días antes del Año Nuevo, el foco de las escaramuzas de Bakhmut se concentraba generalmente en el sur. Por lo tanto, los ejércitos de ambos lados de la guerra quieren encontrarse en las líneas del frente, que permanecen en el lado sur de la ciudad de Bakhmut. Pero no debemos olvidar el poder militar adicional del ejército de Kiev en Optine. En los próximos días puede haber enfrentamientos muy violentos en este frente, especialmente en las áreas al sur de Optine y Bakhmut. Moviéndonos hacia el norte de Bakhmut, vemos los preparativos de las tropas rusas en la ciudad de Soledar. Los invasores en esta línea del frente se están moviendo más al norte de la región. Anoche se produjeron feroces enfrentamientos en Yakovlivka, ubicada al noreste de la línea del frente de Soledar, pero por el momento las tropas rusas son mayoría en esta región. Uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania es eliminar por completo a los invasores de Yakovlivka y recuperar el control de la ciudad. En la dirección norte de esta ciudad se encuentra la línea del frente, donde tienen lugar eventos mucho más importantes y críticos. En el punto de cruce crítico entre Donetsk y Luhansk, Kremina es un frente muy importante debido a su ubicación. El hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran una ruta importante cerca de Kremina en los primeros días del nuevo año dificultó aún más la defensa de esta región, que es uno de los centros logísticos importantes para Rusia. En los últimos 5 días, las fuerzas de Moscú y Kiev han estado luchando ferozmente por el control de la autopista P-66 al norte de la ciudad de Kremina, en la región de Luhansk, controlada por Rusia. La autopista P-66 es una ruta de suministro importante para la parte norte del frente ruso de Donbas, desde la región de Belgorod de Rusia. Desde octubre, esta carretera está interrumpida por la artillería ucraniana, pero si Ucrania puede asegurar completamente la ruta, probablemente colapsará aún más la defensa rusa de Kremina. Las fuerzas de Kiev completaron la primera fase de este objetivo y lograron atravesar la línea de defensa rusa en Kremina unos 3 kilómetros hacia el interior, hacia el este. Ucrania ha controlado al menos 20 kilómetros de su carretera entre Kremina y Svatove,
Como resultado de estas operaciones exitosas, vemos que 20 kilómetros de la región fueron tomados bajo el control en las líneas norte y sur, y fueron rechazados unos 3 kilómetros al este en las líneas del frente rusas. Con la escalada tensión, la afluencia de fuerzas rusas para apoyar esta línea de defensa no se hizo esperar. Sin embargo, actualmente hay soldados pertenecientes a las fuerzas ucranianas en el asentamiento de Severodonetsk. Debido a esta tensión en la línea del frente del Kremina, se afirmó que los soldados de Kiev en Severodonetsk avanzaron hacia la región para apoyar esta línea del frente. Rusia, por otro lado, tiene dos opciones para evitar una dura derrota en Kremina. Primero, las tropas invasoras abandonan por completo esta línea de defensa y huyen hacia Svatove, es decir, hacia el norte. La segunda opción es que las tropas rusas al norte de Bakhmut brinden apoyo a la línea del frente en Kremina por Zolotarivka, Bilohorivka y Dibrova, pero esta opción parece un poco difícil en este momento, porque el ejército ruso sufrió graves pérdidas en los conflictos de Bakhmut. Por ello, no parece lógico que el ejército ruso, que tiene grandes problemas en cuanto a refuerzos, apoye la línea del frente de Kremina desde el norte de Bakhmut. Si las tropas rusas eligieran la primera opción, no sorprendería que las tropas ucranianas en Svatove avanzaran hacia el sur y bloquearan cualquier tropa invasora que pudiera estar avanzando hacia el norte desde Kremina. Actualmente, ambas opciones tienen desventajas para las tropas rusas. Después de quedar atrapadas en el frente oriental, las fuerzas armadas rusas también intentaron sus esfuerzos en los frentes del sur de Ucrania. El bombardeo también tuvo lugar en Nikopol, controlada por los ucranianos y ubicada al otro lado del embalse de Kakhovka, cerca de la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Rusia había llevado a cabo ataques similares contra Nikopol solo durante esta semana. Valentin Reznichenko, jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, confirmó en Twitter que las fuerzas rusas habían bombardeado 3 asentamientos civiles, Chervono-Jihorivka, Mahanets y Nikopol, utilizando artillería pesada, especialmente después de que Ucrania bombardeara la base militar rusa en Makivka, en Donetsk. La posibilidad de que Moscú pudiera tener un plan de represalia contra este ataque llamó toda la atención en esta dirección. Como mencionamos, la artillería de Kiev destruyó la base militar en esta área y cientos de soldados rusos murieron en estos ataques con misiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una declaración impactante sobre este tema. Zelensky, quien compartió un video en su cuenta de Telegram, afirmó que las fuerzas rusas continuaron sus ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados, y adelantó que las noches podrían ser bastante activas en las próximas semanas. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Ucrania llevó a cabo un ataque con un misil HIMARS en la región de Makivka, donde se concentran los soldados rusos. 63 soldados rusos perdieron la vida en el ataque. La parte ucraniana afirmó que 400 soldados rusos murieron. Solo en los últimos 2 días, antes de la declaración del líder ucraniano, más de 80 vehículos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas rusas fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea ucranianos. Al señalar que tales ataques aumentarán, Zelensky agregó que se deben aumentar las medidas de seguridad contra posibles ataques con aviones no tripulados de las tropas rusas. Para Ucrania, ahora estamos en un momento en el que todos los involucrados en la protección de su espacio aéreo deben tener mucho cuidado. Por esta razón, las fuerzas de Kiev no deberían permitir los ataques de represalia de Rusia. Por el contrario, el ejército ucraniano debería incrementar aún más sus ataques contra las tropas invasoras. Por lo tanto, las fuerzas rusas se debilitarán por completo y se retirarán de las regiones que ocuparon mucho más rápido. Por otro lado, mientras continúan las negociaciones de paz, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que se decidió realizar la cumbre de la Unión Europea con Ucrania el 3 de febrero de 2023 en Kiev. En una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la declaración realizada por la oficina de prensa de la presidencia de Ucrania, se afirmó que en conversación entre Zelensky y Leyen se tomaron decisiones críticas con respecto a la cumbre de la UE con Ucrania, así como el apoyo financiero para Kiev. Veremos juntos qué efectos pueden tener estas conversaciones en la guerra en el futuro, pero es poco probable que la tensión en la guerra disminuya en este momento. Gracias por mirarnos.